Bueno, entonces, como tarea, les quedó, bueno, los que no, los que estaban conectados la semana, el jueves pasado y se fuera a internet y todas las cosas, pues yo dejé el video ahí. Yo sé que no es lo mismo ver un video que estar en clase, pero por lo menos les dejé el video, muchachos. Y con los que estaban aquí, pues seguimos. Yo creo que hoy hay tantos aquí porque no quieren que se vuelva a caer el internet en la universidad, entonces mejor. Pero bien, no importa. Considera el siguiente, les dije que tenían que ver este video era el de las brujas. Entonces, la pregunta en este momento es si tienen dudas sobre lo que había allí sobre las brujas, tienen alguna duda para resolverla y si no pasamos a hacer un ejercicio nuevo. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud con la demostración de que esa argumentación es correcta, entonces dime. ¿La demostración? Ah, bueno, listo. Entonces, listo, ya lo vamos a revisar. Ya lo vamos a revisar. Eh, Me pregunta, ¿cómo es que es? Sebastián, que si puedo aclarar el paso 7 y 8 de esta demostración. Entonces lo voy a hacer, pero digamos, para aclararlo, creo que es bueno recordarles lo que significan las H's, las cosas esas que hay ahí. Entonces, primero que todo, allí había tres afirmaciones. Las brujas pueden ser buenas o malvadas, pero no las dos cosas a la vez. Ah, bueno, hay dos predicados, ¿cierto? Que es ser bueno o ser malvada. Y otro, y tener escoba y tener alas, cuatro predicados. Entonces aquí la primera hipótesis la, la tradujimos, la modelamos como para todo B, eh, si es buena, buena no es equivalente a ser malvada. Mucho, ser buena y ser malvada son contrarios. La segunda, las brujas con alas son buenas, en cambio las brujas que tienen escobas son malvadas. Realmente se modeló con un I que tiene las brujas con alas son buenas y las brujas con escobas son malvadas. Eh, y finalmente habíamos podido decir las brujas con alas son buenas y otra que se llame las brujas con alas son buenas y la otra que se llame las brujas con escobas son malvadas. Yo había podido decir que esta es H2 y esta es H3, o bueno, había podido modelarlo con dos y no con una sola y un I, da lo mismo. Y la tercera, que era la conclusión, era no hay brujas con alas que tengan escoba. Entonces aquí pusimos hay brujas con alas que tienen escoba y la negación de no hay brujas con alas que tengan escoba. Y demostrar argumentación es demostrar que las hipótesis implican la conclusión es una tautología. ¿Listo? Bien. Entonces el objetivo aquí es demostrar eso. Antes de empezar a demostrar, mi sugerencia es cuál sería el hilo de la demostración. Necesito demostrar que no hay brujas con alas que tengan escoba, ¿cierto? Bueno, muchas veces cuando a uno le piden demostrar que no pasa algo, entonces un camino natural es decir, supongamos que sí pasa eso y encontremos una contradicción. Porque, porque a veces es más fácil partir no del no, sino del sí pasa. Entonces, supongamos que hubiera una bruja con alas que tuviera escoba. ¿Qué sería lo contradictorio que habría allí? Si la bruja, si tuvieran una bruja con alas que tuviera escoba, entonces, por tener alas, es buena, ¿cierto? ¿Cierto? Por tener alas es buena. Y por tener escoba, es malvada. Y aquí dijimos que no puede haber, entonces tendría la misma bruja que sería buena y sería malvada. Y por tanto, y aquí eso contradice esta que dice que ninguna bruja es buena y malvada a la vez. Por lo tanto, una contradicción. Entonces, esa es la idea de la demostración, llegar a concluir eso, a concluir que si hubiera una bruja con alas y escoba, entonces habría una bruja que es buena y malvada y eso contradice la primera. Y eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que va aquí. Lo que trato de decirles es que lo que uno empieza a escribir aquí no es empezar a transformar sintácticamente las cosas sin tener una idea semántica en la cabeza, sino hay una idea de cómo se va a llevar la prueba, porque si no es muy difícil hacer la prueba. O sea, solo a punta de sintaxis es muy difícil decir qué tengo que usar y qué no tengo que usar. Entonces tengo que tener una idea de la demostración, que es la que les acabo de decir. Entonces ahora sí va a poner una demostración. Entonces
vamos a demostrar que H1 y H2 implica C. Por contradicción, entonces lo que vamos a demostrar es que si H1 y H2 son hipótesis y no C también es una hipótesis, entonces puedo encontrar una contradicción, o sea, falso. Porque esa es demostrar por contradicción. Bien, entonces, arranco de mis hipótesis H1, H2, son las que tengo. Entonces, una es la negación de la conclusión, que es esta. Existe una bruja con alas que tiene escoba, y entonces por instanciación existencial, si hay una bruja con alas que tiene escoba, yo le puedo poner un nombre, aquí le ponen B gorrito. Entonces, tengo a la señora B gorrito que tiene alas y tiene escoba. Como la señora B gorrito tiene alas y tiene escoba, tengo, o sea, ya acabo de usar instanciación existencial, entonces lo que me dio ahí fue un implica, porque acuérdense que las reglas de inferencia, esas reglas de inferencia son implicacionales, no ecuacionales. Entonces lo que acabo de deducir es que tiene alas y tiene escoba el señor B, la señora B gorrito. Bien. Ahora, como tengo P y Q, de P y Q yo deduzco P y de P y Q yo deduzco Q. Esos son axiomas, digamos, también son reglas de inferencia. Entonces yo puedo decir que de alas B gorro y escoba, puedo concluir que tiene alas B gorro y también puedo concluir que tiene escoba B gorro. Y aquí dice, aplicando esta regla sobre la línea 2 o sobre la línea 2, y también son reglas implicacionales. ¿Listo? Entonces ya tengo que de la hipótesis ya he deducido alas de B gorro y escoba de B gorro. Ahora, la idea ¿cuál era? Era decir, si tiene alas, entonces tiene que ser buena. ¿Cómo deduzco eso? Pues la deduzco con con esta de aquí, que todos los que tengan alas son buenas. Entonces, esta con alas B gorro, entonces le puedo aplicar modus ponens universal, que quiere decir que este alas B gorro es como este alas de aquí. Entonces puedo deducir el de la derecha, que es buena B gorro. Entonces, es buena B gorro por modus ponens universal entre el primer pedacito de H2, llama H2A, y el tercero, que es alas de B gorro. Esa es la quinta. Y la sexta es que es malvada B gorro. Malvada B gorro sale de que como B gorro tiene escoba y tengo que para todos los que tengan escoba son malvadas, entonces puedo concluir por modus ponens que me malvada B gorro. ¿Listo? Y ahora viene la que me pregunta Sebastián. Entonces, tengo que es buena B gorro y tengo que es malvada B gorro, o sea, que he concluido, he demostrado tanto buena B gorro como malvada B gorro, por lo tanto, he demostrado que son equivalentes las dos, porque tengo las dos. O sea, si yo tengo P y Q, eso implica P equivalente a Q. ¿Mm? Si P y Q son ciertas, entonces las dos son equivalentes, porque las dos son ciertas. Entonces, deduje buena B gorro equivalente a malvada B gorro. Pero utilizando la 1, dice que para todo B, buena B no es equivalente a malvada B. Entonces, utilizando la 1, puedo deducir que buena B gorro no es equivalente a malvada B gorro. Si es cierto para todos, en particular es cierto para B gorro, se llama instanciación universal de la H1. Y ahora tengo una fórmula y tengo la negación. Entonces tengo P y no P. Entonces de P y no P yo puedo deducir falso. Entonces con 7 y 8, que es P y no P, puedo deducir falso utilizando que P y no P implica falso. Realmente es equivalente a falso sobre 7 y 8. ¿Sí, Sebastián? Entonces deduje, toda esta deducción me llevó a deducir falso. O sea que acabo de demostrar que si H1 es cierto, H2 es cierto y no C es cierto, entonces deduzco falso, lo cual es equivalente a haber demostrado de H1 y H2 se deduce C. Sí, digamos, de dos hipótesis era esta. De esta se dedujo que tanto la una como la otra eran ciertas, pero ellas no eran hipótesis. Digamos, bueno, como dijimos, supongamos que existe una bruja con alas que tiene escoba, entonces quedó, hay una bruja que se llama Begorro que tiene alas y una bruja que se llama Begorro que tiene escoba. Sí vienen de la hipótesis, pero vienen de utilizar unas reglitas de inferencia. Y que es buena y que es malvada lo dedujimos por esta hipótesis y por esta hipótesis utilizando modus ponens, es decir, si utilizamos unas reglas de inferencia. No son solo hipótesis, sino que utilizamos unas reglas. Porque si fueran solo las hipótesis, mucho, esta
escoba ve gorro no es una hipótesis, buena ve gorro no es una hipótesis, es una deducción de saber que existe una bruja con alas y que tiene escoba. ¿Sí? ¿Qué más dice aquí? No, en cuanto a este, que me pregunta JC, bueno, no sé quién es JC, que si en cuanto a la instanciación universal, Juan Camilo Narváez, si en cuanto a la instanciación universal podría dejar B en vez de gorro. Entonces, ¿cuál es la idea de ponerle un nombre diferente? Es que cuando uno le pone un nombre, está como ese existe un B, entonces uno tiene que decir, si existe un B, le voy a dar un nombre a ese B, se va a llamar, yo le pongo B gorrito. Pueden poner el nombre que quieran, pero ojalá sea diferente del nombre de la variable que uno utilizó, porque no es para todo, o sea, no cualquier B cumple con eso, sino ese en particular. Entonces, cuando uno hace una distanciación universal, en cambio sí le puede dejar el mismo nombre, porque si es para todo B, entonces yo digo, entonces le puedo poner el nombre que yo quiera, le puedo poner B. Pero si existe un B, ese señor es distinguido y es bueno poner un nombre distinguido, por eso el B gorrito. ¿Listo, Juan Camilo? No, para que después uno no lo confunda y diga, generalizo, y como eso debe ver a cualquiera, entonces yo lo puedo generalizar. Eso no es cierto. Profe, Sí, dime. entonces, según lo que usted dice, ponemos el B gorrito como para decir, bueno, dentro de ese existe, hay por lo menos uno en particular, entonces a ese lo llamo distinto del general, del B que abarca Eh, todo. eh, exacto, exacto. El B gorrito es, encontré el que cumple con eso y lo llamo B Ok. gorrito. ¿Sí? A veces usted tiene, por ejemplo, usted podría tener, existe una bruja con alas y por otro lado existe una bruja con escoba. Y entonces usted cuando lo va a instanciar dice, existe una bruja con alas, la voy a llamar B gorrito. Existe una bruja con escoba, no la puede llamar B gorrito porque usted no sabe que es la misma. Entonces le tiene que llamar, no sé, C gorrito si quiere. La tiene que llamar con otro nombre que diga, esta es la bruja con alas, esta es la bruja con escoba. No significa que sean diferentes, pero tampoco hay seguridad de que sean iguales. Entonces tengo que dar dos nombres diferentes. Después podría deducir que son la misma o no, pero cuando uno hace instanciación existencial, lo que hace es quitarse el existe del camino, pero poniéndole un nombre a ese elemento que cumple con el existe. Y si se quitó otro por otro lado, pues no tiene que ser el mismo, no tiene que llamarse igual, o no debe llamarse igual, a menos que usted pueda deducir que son el mismo. ¿Listo? ¿Listo, Juan David? Siempre, Johnny, siempre que la conclusión sea una negación, es mejor la demostración tomando la conclusión como buscando la contradicción. Eh, es, yo no te puedo decir que siempre sea lo mejor, pero típicamente es así. O sea, típicamente cuando uno le dicen demuestre que no es cierto tal cosa, entonces uno dice, voy a suponer que sí es cierto y encuentro una contradicción. Es una manera muy natural en matemáticas de demostrar las cosas. Pero, por ejemplo, en este caso, la negación era de, demuestre que no existen brujas con alas que tengan escoba. Entonces la negación de esto es existe una bruja con alas que tiene escoba. Pero supongamos que quisiéramos demostrar que no es cierto que no es cierto que las brujas con alas tienen escoba. Supongamos que fuera un para todo y no un existe. Entonces la negación de un para todo es un existe, ¿cierto? O sea, sería demostrar que existe una bruja eh, que tiene alas y que no tiene escoba, algo así. Y a veces entonces es más fácil, eh, bueno, no, digamos que depende del problema, pero es típico que cuando piden demostrar una negación, usted dice, no, voy a suponer que es cierta y entonces demuestro una contradicción. Sí es típico hacerlo así, Johnny, fue quien me preguntó. Claro, puede haber otras demostraciones, por ejemplo. Si se te ocurre una, claro, claro, no, puede haber otras demostraciones. Por ejemplo, hemos podido intentarlo de manera directa. Vamos a ver. O sea, de manera directa, encontrar que no existen brujas. Entonces, ¿a qué es equivalente no existen brujas con alas que tengan escoba? Eso significa un no existe, es un para todo, ¿cierto? Para todas las que, entonces sería que todas las que tienen alas no tienen escoba, sería lo que había que demostrar. Todas las brujas que no tienen alas no tienen escoba. Esa sería la positiva. Entonces, usted tendría que demostrar que todas las que tienen alas no tienen escoba. Entonces, eh, usted sabe de aquí que todas las que tienen alas son buenas, ¿cierto?
Entonces, por ser buenas, no son malvadas. Y por no ser malvadas, entonces tienen escoba. Entonces no tienen escoba. O sea, utiliza esta al derecho. Por tener alas, o sea, usted dice, usted parte, por ejemplo, de la hipótesis de que todas las que tienen, usted lo que quiere demostrar es, uh, usted lo que quisiera demostrar, eh, usted lo que quiere demostrar, ¿quién me regala el para todo y el existe por el chat y yo trato de hacerlo aquí? Por favor. Usted quiere demostrar que no existen brujas con alas que tengan escoba. Entonces, muchas gracias. Ya lo voy a coger. Sí. También, siempre, siempre. Siempre uno puede negarla y ponerla como hipótesis. Siempre. No. ¿Cómo así? Y tiene que dar falso. O sea, sí. Siempre. Es que fíjense que demostrar por contradicción es negar la hipótesis, negar lo que usted quiere demostrar. ¿Qué significa demostrar por contradicción? Deducir falso. Pero eso lo demostramos al principio. ¿Por qué deducir falso significa demostrar a esto? Porque pusimos que nosotros demostramos, si yo tengo H1 y H2, quiero demostrar que H1 y H2 implica C, eso es equivalente a demostrar que H1 y H2 y no sé implica H1 y H2 implica C, es lo mismo que decir H1 y H2 y no C implica false. Esa es una tautología. Entonces, si yo demuestro esto es equivalente a esto. Y como esto es equivalente a esto, por el teorema de la deducción quiere decir que de H1 y de H2 deduje C. Entonces, por eso uno tiene que llegar a falso. Julián, uno tiene que llegar a falso porque lo que uno está haciendo es, cuando dice, supongo que no sé es cierto, entonces me falta llegar a false para poder deducir esta fórmula, y si deduje esta fórmula es equivalente a haber deducido esto. Entonces, uno realmente usó esta equivalencia, uno usa esta equivalencia cuando demuestra por contradicción. O mejor dicho, la regla de demostrar por contradicción está justificada en esta equivalencia. ¿Listo? Bien. Eh, Voy a coger aquí el para todo que hay aquí. Y entonces lo que me dice Sebastián, ¿qué era? Sebastián dice, entonces voy a poner esta que está negativa. Hay que demostrar, no eso, esto es equivalente. Esa fórmula es equivalente a decir, no existe un B, es equivalente a un para todo, ¿cierto? Ah, y ahora. eh, Eso es equivalente a un para todo B, tal que tiene alas, porque el primero no se niega. El que se niega es
el de la derecha, no tiene escoba. Esto es lo mismo que eso. Entonces me dicen, tengo que demostrar que para todo B que tenga alas no tiene escoba, ¿cierto? Entonces, eh, eh, por instanciación universal, si me piden demostrar que todo lo, mejor dicho, voy a seguir manipulando esta fórmula para que vean a dónde llega uno. Esta fórmula por trueque sería lo mismo que decir que por trueque, ahora no me va a caber aquí. Bueno, sea lo mismo que decir que para todo B true tendría que alas de B implica, ya lo pongo bonito, alas de B implica escoba de B, no escoba de B. Entonces, para todo B, alas de B, dos puntos no escoba de B, lo mismo que decir que alas de B implica escoba de B. Y no escoba de B. Y por lo tanto como que lo que uno tiene que demostrar es, bueno, y este, por instanciación universal, sería equivalente. Yo podría decir, bueno, tengo que demostrar que para todo B, alas de B implica no escoba de B. Entonces, ¿hay un qué? Sí, sí, aquí es como si hubiera un true. De hecho, es que aquí como si hubiera un true, pero cuando uno lo pone es que está ahí implícito. Para todo B, alas de B implica no escoba de B. Bien, sí, lo borré. Bien, entonces, alas de B implica no escoba de B, es lo que hay que demostrar. Pero entonces, uno puede arrancar, entonces ahora sí voy a arrancar. ¿Cuál es la idea que yo tengo? Voy a arrancar de que alas de B donde B es cualquier arbitraria o bruja. Entonces, si tiene alas, con este primera puedo deducir que es buena, ¿cierto? Y modus pones, ¿de acuerdo? Entonces, sea B cualquier bruja, por tener alas, entonces es buena. Y si es buena, entonces no es malvada con esta otra de aquí. Y si no es malvada, entonces puedo usar la contrarrecíproca de esta, que dice que las que no son malvadas, entonces no tienen escoba. Entonces salí de que tenía alas y llegué a que no tiene escoba para la misma bruja. Entonces todas las que tienen alas no tienen escoba. Entonces habría demostrado esta, que es equivalente a esta, que es equivalente a la original. Y la habría demostrado directamente y no por contradicción. ¿Sí, Sebastián? ¿Sí la ven? Hay que escribirlo, pero digo, escribirlo es pensarlo. Primero hay que pensar cómo llegaría yo allá. Yo llegaría allá de esa manera y lo podría demostrar directamente sin hacerlo por contradicción. Digamos, llegaría, ¿qué es lo que habría demostrado? Lo que uno habría demostrado es algo como, o sea, yo empezaría en mi primera línea, diría alas de B. Y después, a punta de implicaciones o de cosas, voy llegando con otras líneas, hasta no sé qué línea, digamos la línea 6, no sé en cuál línea llegaría a alas de B. ¿Qué digo? Llegaría a implica no escoba de B. Entonces, lo que habría demostrado, entonces de la 1 a la 6, no sé por qué, de la 1 a la 6, yo podría deducir en la 7, algo como alas de B implica no escoba de B. De la 1 y la 7, tengo que alas de B implica no escoba de B. Y luego diría por instanciación, por
generalización universal, como B era cualquiera, yo no utilicé quién era B para poder deducir esto, entonces puedo ponerle un para todo B, alas de B implica escoba de B, implica no escoba de B, y para todo B, alas de B implica no escoba de B, es equivalente a para todo B, alas de B, dos puntos, no escoba de B, y para todo B, es equivalente a no existe B, alas de B, escoba de B, luego deduje lo que quería deducir. O sea, necesito hacer todas esas transformaciones, pero nacieron de pensar, si tuviera una bruja con alas, podría asegurar que no tiene escoba y yo puedo asegurar que no tiene escoba. Entonces lo que hay que hacer es escribirlo formalmente. ¿Listo? Eso, cuando usted lo hace, en el examen, si le aparecieran cosas de esta, le van a aparecer las diferentes líneas de la demostración y usted las va a tener que acomodar. Ya, primero va esta, luego va esta, luego va esta, luego va esta, luego va esta, y tener las justificaciones, decir cuál es la justificación, y si eso le queda correcto, su demostración quedó correcta. O sea, usted en el examen, como es automático, no va a escribir la demostración, pero sí va a armar la demostración. Esa es la, digamos, la diferencia. La va a construir armándola de un rompecabezas que hay y no, digamos, solito, sino que va a tener alguna guía porque de ahí no se puede salir. Entonces, un poco más fácil, pero en todo caso lo importante es estructurar la demostración. Entonces, si usted se imagina lo que va pasando, eso es lo que va a encontrar ahí. Ah, aquí viene esto, ah, aquí viene esto, aquí viene esto, arma su rompecabezas y quedó resuelta la pregunta. En el examen no hay que escribir con sus manos, no. O sea, hay que teclear, pero no escribir de inventarse usted nombres y cosas, eso no va a pasar porque va a ser automático. ¿Listo este? Entonces, hagamos el del gavilán, que es parecido a lo que podría pasar en un examen, y ahí ya quedamos listos para irnos al quiz. ¿Les parece? Bueno,